Cuando ¿Listo? digas, ¿ya? ¿Estamos al Ya. aire? Listo. Dejo que Juliana retome la pregunta de lo que veníamos hablando. Bueno, no, íbamos en que bueno, entonces yo pregunté que cuáles eran las condiciones de una librería independiente para entrar a la ACLI. Y ya me habías contado un poquito de que, bueno, efectivamente tienen que, digamos, no puede ser una librería que sea una librería de cadena, que no sea una distribuidora de una editorial específica. Y habíamos llegado al punto en que me estabas contando que digamos, como otra de las condiciones es que la librería debe tener un librero de oficio, al menos uno. Y entonces estábamos ya teniendo toda una conversación muy interesante sobre esto, pero pues yo había hecho énfasis en la importancia o lo importante que me parecía a mí que existiera esa condición para entrar, porque pues el librero es un personaje muy importante en esa conexión entre la librería y el cliente final o el lector, y también entre digamos, las editoriales que están dentro de la librería. Es decir, como eso es un punto álgido en el que el libro, pues se puede, o sea, digamos, donde los libros pueden o no pueden entrar en el corazón de los lectores o no. Entonces, estábamos hablando un poquitico alrededor de eso. Sí, yo aquí me apasioné y empecé a hablar de eso. Ya no puedo repetir la pasión con la misma naturalidad, pero yo te iba diciendo que uno de los objetivos de la ACLI, que está en los estatutos y que se sabe que es así, es promover la bibliodiversidad. Y la bibliodiversidad quiere decir, en parte, darle un lugar importante a todas las editoriales independientes y emergentes que están surgiendo en Colombia. Ujú. Entonces, te hablaba de que un librero de oficio es la persona que conoce de esto, que sabe de las distribuidoras, que sabe de las editoriales, que tiene más o menos un manejo, digamos, logístico, intelectual, lo que sea, de toda la cadena del libro y de los diferentes personajes que hay en cada lugar, ¿no? Entonces, si tú llegas a una librería, yo te ponía ese ejemplo, si tú llegas a una librería y ya sabes por qué libro vas, o incluso si lo compras por internet y simplemente llegas a ese libro, te lo llevas y te vas a la casa, no vas a generar esa relación de conversación con un librero, ¿sí? O librera, sino que simplemente pues, te llevas el libro y ya. En cambio, un librero de oficio, si tú te animas a conversar con un librero de oficio y da la suerte de que cuando llegas a la librería, perdón, que cuando llegas a la librería te encuentras con un librero de oficio y te abres a esa conversación, este librero de oficio te va a saber mostrar, ampliar esa mirada de todas las editoriales independientes, emergentes, colombianas, bogotanas, regionales, internacionales incluso. Y a ti como lectora te va a quedar un panorama mucho más amplio del que tendrías si solo llegaras a comprar un libro y llevártelo. Que puede también pasar con un libro de oficio que tú lo tengas clara como lectora, que quieres simplemente un libro y ya llegas, te lo llevas y te vas, pero necesita existir la posibilidad en una librería de que esa conversación se dé. Y si no hay un libro de oficio, esa posibilidad no existe. Claro, entonces pues también lo que hablábamos en algún momento es justo que haya esa condición para entrar a la ACLI, así que digamos ese oficio se valore mucho más y digamos en función también de eso, de ayudar a la bibliodiversidad, pero también como una forma muy específica de, digamos, como crear una relación especial entre quienes visitan las librerías y las librerías independientes, porque hablábamos en algún momento, bueno, en otra conversación con los libreros, sobre qué tan importante es que uno sienta que lo atienden como, o sea, que lo escuchan, que le hacen propuestas, le dan una sugerencia. A veces uno entra pensando que quiere un libro y luego se lleva otro o se lleva muchos más. Entonces, ese punto que es el librero, siento que es un personaje muy importante, digamos, como en toda la cadena de comercialización del libro, y que exista esa condición para entrar a la ACLI me parece que es súper importante. Pero bueno, ¿qué otras condiciones nos faltan para ser parte de la ACLI?
Una que es buscar que la librería que se asocie tenga identidad propia. Sí, entonces es decir, eso puede leerse de diferentes maneras, pero eso lo que busca es impulsar que cada una de las librerías busque esas cosas que las hacen fuertes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener una librería dedicada a humanidades, a ciencias sociales, hazlo y intenta darle fuerza a esa idea que tienes de la identidad que quieres de tu propia librería, para que así mismo, todo este panorama tan diverso de librerías se enriquezca, ¿sí? Entonces la ACLI también busca promover eso. Otra de las cosas es que, y este es un punto importante, diría yo, porque soy gestor cultural, es que las librerías tengan una programación cultural, que hagan actividades culturales. ¿Mm? Esto va de la mano con uno de los objetivos de la ACLI, que es generar discusión y generar lecturas críticas en los lectores. Una librería que no hace eventos culturales puede correr el riesgo de generar esto solo en la conversación con los lectores, pero si hay eventos culturales, va a haber un espacio de discusión horizontal que no solo va a depender de la labor de los libreros, sino también de la conversación que surge entre autores, editores, distribuidores y lectores, que es toda la cadena del libro. Y yo creo que eso es muy importante también para otros sectores del libro, como por ejemplo, no sé, los editores independientes, las editoriales independientes, los escritores que también, digamos, encuentran en las librerías independientes espacios muy importantes justamente para realizar también como estas conversaciones muy bonitas con las nuevas, digamos, publicaciones sobre temas, digamos, específicos donde también se dan charlas o también se hacen talleres de escritura, talleres de análisis de lecturas. Entonces, eso me parece que además abre todavía más el espectro de lo importante que es hacer parte de la ACLI y que digamos, no solamente hacer parte, sino que para ser parte de la ACLI tengas que tener como ciertas especificaciones, digamos, y Sí, una de así esas es. sea prestarse también para que la cultura, digamos, se pueda abrir un poquito más. Completamente, sí. Sí, es que eso es, o sea, si tú como gremiación tienes claras unas cosas que esperas del futuro del libro en Colombia en general, pues tienes que intentar promover en las librerías todos estos puntos que tú sabes que son necesarios, ¿no? Entonces, claro, uno de esos puntos necesarios es que las grandes superficies no se coman a las pequeñas editoriales. Entonces, tienes que buscar estrategias para que esas pequeñas editoriales tengan visibilidad. Eso es importantísimo. Y la vía más lógica y más amorosa, además, de hacer esto es por medio de las librerías independientes. ¿Sí? En las librerías de cadena es más difícil encontrar una persona que le dé, no porque no quiera hacerlo, sino por las condiciones del espacio, por las condiciones de la librería como tal. No es que el librero que trabaje ahí no quiera o no sepa, sino que por las condiciones del espacio va a ser más difícil generar este diálogo con los lectores. Las librerías independientes de este diálogo pueden hacer con toda naturalidad y va a encontrar eco con mayor fuerza. ¿Sí? Bueno, ese es un punto. El de la promoción es porque necesitamos como libreros, como librerías, que todo este panorama sea vivo, ¿sí? Que todas las publicaciones que están encontrando papel, que están saliendo a la luz, que quizá llevan unos pocos años, pero todavía no se conocen muy bien. A mí en la librería todavía me pasa mucho que hay editoriales independientes que llevan años funcionando y que llega gente que nunca había escuchado hablar de ellas. Entonces, este tipo de cosas son las que permiten eh, o sea, que las librerías independientes permiten que los lectores se encuentren con esas editoriales y no solo las conozcan en su materialidad, sino que tengan un acercamiento a sus autores, a sus editores, a sus distribuidores. Pero bueno, creo que ya me estoy empezando a repetir un poco, sí, No, para que no, no, está muy bien porque siento que es muy importante que las personas que nos están viendo también tengan muy claro cuáles son los, digamos, como los beneficios de estar en la ACLI, porque no es como
pues asociarse por asociarse, sino que justamente la asociación o la, digamos, juntarse tiene un objetivo específico y es justamente tener como un canal de comunicación entre todos para que todos sepan en qué están, cómo se pueden ayudar, qué buenas prácticas pueden tener entre todos. Digamos, esa comunicación que tú dices también que es un poco de ayuda entre todos de cierta forma, pues también es una como de los valores agregados de hacer parte de la ACLI, se me hace a mí. Completamente. Y además, una cosa importante es que, claro, por supuesto todos los beneficios, pero uno de los beneficios más importantes, creo yo, pero que también es difícil porque requiere energía, requiere invertir tiempo en la ACLI, que es una cosa que no es la librería propia, es tener voz y tener participación en todas las políticas que se discuten y que nos afectan directamente y que sabemos que es una voz que si es por nuestro lado no será escuchada, pero como ACLI va a encontrar eco, va a encontrar discusión, va a encontrar representación en Cámara Colombiana del Libro, en INARTES, en Ministerio de Cultura, en fin. Entonces, no solo se trata de beneficios, también se trata de algunos deberes, pero son deberes que buscan velar por todas estas cosas que hemos estado hablando. Claro, igual también pues es importante que pues la gente sepa que hacen parte también como de una asociación que está pues digamos full constituida y que pueden hacer parte también como de las decisiones que se tomen dentro de la ACLI, no es como que entras y ya como que no hay nada más que hacer, sino justamente eso, como que dentro de la ACLI también hay discusiones sobre, bueno, cuál es la posición que vamos a tomar respecto a este tema o respecto a este otro. Por ejemplo, creo que un tema como muy del momento es el tema del precio fijo de los libros, que bueno, no sé, voy a explicarlo un poquito para los que no están un poco contextualizados, que es, digamos, en Colombia no existe esto, pero en otros países de España y de Latinoamérica sí, y es que hay una ley que exige que las editoriales, cuando, digamos, publican un libro, deben ponerle un precio fijo y los descuentos sobre ese precio son muy limitados. Eso con el fin de que las pequeñas librerías, digamos, no se vean afectadas con digamos, las prácticas que tienden a ejecutar las grandes librerías que pueden hacerlo y es de hacer unos descuentos increíbles con los que las pequeñas librerías no pueden competir. Entonces es una cosa más como para nivelar un poco la balanza y es una ley que se está discutiendo, o mejor, es un proyecto que se está discutiendo acá en Colombia y en el que la ACLI también hace parte de la discusión. Entonces, pues creo que es un tema como que nos compete un poquito y les compete a ustedes también, ¿o no? Completamente, claro. Y mientras más voces haya para enriquecer esa conversación, mejores resultados traerá. Porque como tú sabes, bueno, por ejemplo, la DACLI en este momento representa 44 librerías. O sea, son asociadas 44 librerías, pero hay muchas que no están asociadas. En el pasado eran muchas menos. Y de hecho, cuando la gente se asocia, pues no quiere decir necesariamente que ya está representada, sino que necesitamos escuchar a la gente que ya hace parte de la ACLI, que nos cuente, que nos diga cuál es su punto de vista, y así como gremio nos fortalecemos. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado, dentro de la ACLI salió, nos invitaron a ser parte de unas mesas de un foro que se llamó Foro Internacional de Libreros y Librerías en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Recuerdo que hubo una discusión pequeñita en una de las mesas en que se habló de este tema del precio único y ya nada más ahí, que había muy pocas librerías, había puntos diferentes, cada cual muy válido. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos era, a mí como librería independiente no me afecta mucho que una gran superficie ponga descuentos del 40%, del 50%. Son descuentos que yo no puedo dar, nunca podré dar esos descuentos, pero la persona que va a mi librería sabe a qué va. Y entonces yo no voy a perder ese cliente y yo sé que no lo voy a perder. Entonces pueden dar todos los descuentos que quieran. Realmente a mí no me afecta a mi público.
Y es completamente válido y si tú te pones en ese lugar lo entiendes perfectamente, pero también entiendes perfectamente cuando llega el librero independiente que te dice, yo no puedo dar ese descuento. Si yo doy ese descuento no voy a tener con qué pagarle a mis libreros, con qué pagar arriendo, con qué pagar servicios. Y hay lectores que por supuesto no saben todavía la riqueza de las librerías independientes, entonces, ¿a dónde van? Al lugar que les ofrece el mejor descuento. Y se acabó esa relación con los libreros, se acabó la relación de todo esto que hemos hablado, de la importancia de toda esta diversidad editorial de autores que se pierde porque las editoriales que pueden dar grandes descuentos son las editoriales más grandes. Entonces, claro, este es un tema importantísimo en el que necesitamos tener voces, en el que necesitamos entender las necesidades reales de las librerías, no solo en las capitales, en Bogotá, en Medellín, sino también en las regiones, porque cada cual tiene problemáticas muy diferentes. Y si no hablan, si no tenemos una voz ahí diciéndonos, estas son mis necesidades específicas, es muy difícil que esa ley vaya a quedar bien. ¿Mm? Claro, y siento que también pues lo que estás diciendo es muy importante y es que en la medida en la que haya una mayor diversidad de librerías independientes en la ACLI, pues asimismo también, digamos, esa diversidad como de necesidades y de puntos de vista van a ser representados justamente por la asociación frente a las discusiones que se dan, digamos, esto es a nivel nacional, porque esto es algo que debería pasarse como una ley eventualmente. Entonces es una discusión que se va a dar, digamos, como a un nivel muy alto y tener como esa cercanía o esa posibilidad de que a través de la asociación esos puntos de vista y esas necesidades lleguen a donde tienen que llegar, pues digamos, es un objetivo y es como una posición muy importante en la que está la ACLI también y en la que está uno como librero independiente si hace parte de la ACLI. Completamente, sí, Bueno, me completamente. están, me están pasando por aquí un par de preguntas, o bueno, comentarios y preguntas que están haciendo. Entonces, uno es de Iba Inés Arias Figueroa, dice, yo creo que Vaina falta un Arias de la pedacito, Lerner. yo, yo creo que falta un pedacito que no se ha contado acerca del origen de la ACLI. Me acuerdo que entre otras anécdotas se creía que el gremio de los libreros íbamos a armar un sindicato. Estábamos Adriana Laganis, Marta Kenguan, María Osorio y yo, y otros. Fue muy divertido. Bueno, muy chévere esa anécdota ahí. Pues obvio, porque Completamente. yo siento también que es como la gente, o en general, en cualquier espacio, cuando se ve que hay como un grupo que se está queriendo organizar, lo primero que dicen es, ah, no, van a armar un sindicato. Pero pues también hay que cambiar un poquito la mentalidad de las personas para que sepan que agremiarse y asociarse y juntarse para hacer cosas entre varios es muy importante, sobre todo en este tipo de cosas. Cuando somos muchos chiquitos, si se juntan, pues pueden hacer, digamos, hacerle peso a otros que por sí solos o tienen demasiado poder. Entonces, bueno, esa historia está muy chévere. Y Oscar Fernando Peña hace una pregunta, dice, como librero independiente, ¿cómo has mantenido el diálogo con clientes y lectores durante la cuarentena? ¿Estas acciones serán mientras pase la cuarentena o serán permanentes? ¿Cuáles les han funcionado mejor, generándoles mejores ventas en esta época? Vamos, ya pasando un poquito más como a la coyuntura, ¿no? Listo. Bueno, antes de responder esa cosa que creo que va más a mi experiencia Ajá, particular y no de la ATI, eh, quisiera resaltar que en este momento particular hay un problema en discusión viva. Si tú vas a las redes de las librerías independientes, si vas a los perfiles de los libreros que trabajan, libreros y libreras que trabajan en todas estas librerías, vas a encontrar que hay una discusión muy viva respecto a Busca Libre. mm, Entonces, chévere que las personas que están viendo esta transmisión se enteren bien de esa cosa y si hacen parte de las librerías, pues se hagan una visión crítica de todo esto que está pasando. Pero bueno, paso a responderle a Oscar, si no recuerdo mal el sí, nombre. Eso. Bueno, claro, digamos que ese es un tema que últimamente no puede faltar en las conversaciones y es el gran tema de la pandemia y cómo la pandemia afectó todas las relaciones, todos los canales de ventas de las diferentes librerías independientes. Bueno, pues
yo tendría que decir primero que yo me vi gratamente sorprendido al inicio de la pandemia. Yo me asusté mucho. Digamos que mi experiencia particular eh, tiene una caracterización que puede ser muy diferente de otras librerías porque en Café Nicanor no solo hay una librería, sino que también hay un restaurante, café, eh, pues que fue completamente, digamos, cuando empezó la pandemia, tocó cerrar. Entonces afectó completamente la parte del restaurante y etcétera. Y la librería, curiosamente y para sorpresa de todos los libreros que trabajamos ahí, empezó a subir ventas y empezaron a mejorar las relaciones. Y esto fue primero gracias a que las editoriales y las distribuidoras independientes reconocieron rápidamente que había que buscar estrategias virtuales y estrategias de apoyo mutuo para que la gente, los lectores, no se olvidaran de que las librerías estábamos ahí y que necesitábamos seguir vendiendo para sobrevivir. Entonces se generó toda una red de apoyo entre librerías independientes que ayudó primero a ampliar digamos, el horizonte de los clientes, no sé cómo decirlo. Los seguidores de nuestras redes en Instagram, en Facebook empezaron a subir y así mismo en todas las librerías que hicimos parte de estas redes de apoyo, lo cual fue bueno, no solo porque los clientes de mi librería, los lectores y lectoras de mi librería conocieron otras librerías, sino también porque los clientes, lectores y lectoras de otras librerías conocieron la mía y como cada una de las librerías independientes tiene cosas claras, entonces, por ejemplo, Garabato tiene un fuerte en narrativa gráfica, en novela gráfica y en libro infantil. La gente que ya reconocía como un fuerte de Garabato como librería infantil, empezó a buscar otras cosas en otras librerías y quizá las encontró. Y la gente que, por ejemplo, Hojas de Parra es un desastre como librería infantil porque no conocemos bien el material que manejamos. Hay libros que nos gustan muchísimo, pero no es nuestro fuerte, para nada. Entonces, claro, si hay lectores de Hojas de Parra que saben y que buscan librería infantil, en ese momento encontraron una respuesta en Garabato. Y esto simplemente habla de la fuerza que podemos tener, porque los lectores son muy diversos. Entonces esta idea de que me van a quitar mis clientes realmente no sirve. Entonces, claro, para responder la pregunta de Oscar, en ese momento surgieron muchas relaciones con clientes de forma virtual. Nos tocó estar atentísimos de las redes, generar conversación, generar discusión. Subimos mucho nuestra frecuencia de publicaciones en virtual y eso lo que nos dejó fue una gran experiencia de cómo acercarnos a los lectores. Y eso lo hemos mantenido, hemos intentado mantener eso. Ha decaído un poco este último mes que acaba de pasar, pero hemos mantenido la frecuencia de las publicaciones, hemos mantenido la relación con los lectores. Por ejemplo, ahora tenemos muchos más clientes de los que teníamos, yo creo que un 95% más o algo así, de lectores de regiones que nos escriben para que les enviemos libros. Y eso ha sido importante mantenerlo. Y lo hemos mantenido así, con las publicaciones, con las conversaciones con ellos. A mí se me hace también que es como un poquito un cambio, pues yo no es que sienta que los libreros, en principio, los libreros independientes estén como reticentes al tema como digital, pero siento que también es como un salto un poco, como un cambio de paradigma de voltear la cara también a decir un poco, bueno, sí, obviamente que el punto físico es importantísimo, creo que es vital, pero también es muy importante pararle bolas a cómo se muestra también la librería o las librerías en las redes sociales, cómo es la comunicación, cómo se hace para mostrar un catálogo de una librería en Instagram, por ejemplo. Entonces yo veo que lo que hacen las librerías o lo que a lo que se han dedicado es a publicar fotos y poner una pequeña reseña, a veces, ¿no? Como que como por ahí mismo, pues como que ponen el precio y es como, bueno, tenemos tantas copias, cuantas quieren. Siento que el asunto se ha ido
como, o se lo han ido apropiando mucho más, porque yo siento que además, pues digamos, aparte de las grandes librerías, pues los libreros independientes no le habían parado tantas bolas a eso y siento que ahora sí como que el asunto o esta circunstancia les hizo también ver que las posibilidades pues son infinitas en realidad y que así como se le mete todo el empeño a hacer todos los preparativos y todas las cosas importantes del punto físico, está bueno también meterle un poquito más de energía a lo digital que puede acercar, como tú decías, lectores que no están en Bogotá o en la ciudad donde está la librería, y eso ayuda muchísimo a diversificar también los lectores y los compradores de la librería. Completamente, sí. Sí, claro, por ejemplo, si hay una librería en una ciudad o en un pueblo que tiene muy pocos habitantes, la virtualidad es una gran herramienta para explotar. Por ejemplo, ahorita de las cosas que se están haciendo con el ministerio es un proyecto de modernización de toda la cadena del libro, buscando que todas las librerías independientes que no han tenido la posibilidad de tener un sistema de gestión, no han tenido la posibilidad de tener un canal virtual de ventas, se está apoyando eso desde el Ministerio de Cultura, desde la Cámara Colombiana del Libro, para que estas librerías puedan tener acceso a eso. Y eso es importantísimo. Primero, el sistema de gestión te va a quitar dolores de cabeza si eres una librería pequeña que maneja todo con Excel o con Word. Y segundo, te va a facilitar para que los libreros que trabajan en la librería se puedan concentrar más en ese oficio del librero que es conocer los libros. Dejar de preocuparse tanto por el inventario, por las cajas, por las bodegas, etcétera. Sí, es un poco también como hacer o echar mano también de estas herramientas tecnológicas para quitarse un poco esa carga administrativa que es lo que, digamos, no, es lo que es lo menos divertido de la librería y dedicarse de lleno pues a lo que gusta y a lo que, digamos, efectivamente es lo que fideliza a los clientes y los lectores, que es poder darles buenas recomendaciones, estar leyendo constantemente. Creo que eso sí es muy importante, pero me surgió una duda ahí y es, desde la ACLI han pensado como hacer algún tipo de programa respecto a eso con todas las librerías, como para que eso, digamos, sea como un estándar o se pueda digamos, haya como unas buenas prácticas que se puedan aplicar en las librerías independientes. ¿Han pensado en algo así? No entiendo bien la pregunta respecto a este tipo de Sí. modernización, de facilidad. La ACLI es, bueno, primero, si una librería no está enterada bien de estas cosas, la ACLI es la vía de enterarse, ¿sí? Tú le puedes preguntar a cualquier persona de la, pues bueno, quizá no cualquier persona de la ACLI porque la ACLI es muy grande Ujú. como gremio, pero sí cualquiera de las personas que hacen parte de la cabeza de la asociación, de la distribuidora, y ellas te van a saber guiar en qué puedes hacer como librería pequeña para tener estas facilidades. Eso es clave. La ACLI va a ser un gran facilitador en todo este, digamos, desconocimiento que uno tiene cuando empieza. Yo te lo digo desde la experiencia personal. Yo entré a la ACLI hace, o sea, yo no, la librería Hojas de Parra entró a la ACLI desde hace, si no estoy mal, 3 años y medio, más o menos. Pero antes de eso, yo recuerdo que éramos quizá más románticos, no sé, eh, que habíamos empezado con una librería pequeña, queríamos tener solo lo que nos gustaba, eso no ha cambiado, todavía queremos tener solo el material que nos gusta, pero no éramos tan conscientes de todo lo que afecta toda la cadena del libro. No éramos tan conscientes de que lo que hacen las distribuidoras, el material que eligen, tiene que tener eco en los libreros, ¿m? O por lo menos yo no lo era. No sé si mi compañero Camilo Rico sí lo tenía claro, pero yo no. Y gracias a empezar a ir a las reuniones de la ACLI, gracias a este año que empecé a ser parte de la Junta, me empecé a enterar con mucha más propiedad de todas esas cosas. Sé ahora de todas esas vías. Yo soy una persona muy joven en la ACLI. Nuestra librería es una librería muy joven en la ACLI. Entonces, claro, por ejemplo, el Bainés que comenta ahí,
Alba Inés está desde el 2008 que empezó la ACLI. Ella, por supuesto, si tú entras a la ACLI y sabes y conoces a Alba Inés y hablas con Alba Inés va a ser una gran guía en todas estas cosas porque lleva 12 años siendo parte de la ACLI, ¿cuántos más como librera? ¿Sí? Entonces, Ajá. claro, todas estas oportunidades van a surgir. No, me parece buenísimo porque justo pues esa también es como que es como un atractivo que pues es lo que hemos venido hablando todo este tiempo y es justo también irse enterando uno de que cuál es como la actualidad de la industria y de los libreros en Colombia, ¿no? Para saber uno cómo a dónde tiene que apuntar, cuáles son las cosas a las que debería ponerle más atención. En este caso, por ejemplo, la actualización tecnológica, estar un poquito más atento justo a esas movidas de las redes sociales, de estar pendiente de eso, cómo funciona y de también uno pegarse como de cosas que uno ve que los otros hacen bien. Y pues en la medida en la que uno puede tener una conversación mucho más fluida con otras personas que están en lo mismo, que ya pasaron por lo mismo que uno como librero independiente, pues eso le da a uno también como mucha más, pues uno pierde un poquito más el miedo, porque uno empezando cualquier cosa, pues imagínate. Completamente. A mí me ha pasado que soy joven, que me han llamado a otras librerías a preguntarme, oiga, ¿y usted cómo hizo para tal, tal, tal y tal cosa? Eso lo permite la ACLI, eso es un capital importantísimo al momento de empezar o en cualquier momento en medio. Mm. Me parece increíble. Quería también como volver un poquito atrás cuando contaste que la ACRI también es distribuidor. Me gustaría como que nos contaras un poquito más eso, cómo funciona. Digamos, si yo tengo una, por ejemplo, una editorial independiente, ¿qué hago para que me distribuya la ACLI, por ejemplo? Claro, bueno, la distribuidora de la ACLI surgió a partir de los proyectos que empezó a liderar. ¿M? Entonces, por ejemplo, todos estos proyectos de ferias regionales, la ACLI tuvo un papel protagónico en diferentes ferias de libros regionales que antes no se veían, Ujú, que antes no tenían tanto ruido. Eh, entonces, claro, pudo haber tenido un papel protagónico, pero es que además, siendo la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, era apenas lógico que tuviera en la cabeza ¿cómo se llama? Una curaduría, ¿no? ujú, Una curaduría del material de lo que se conseguía en Colombia, de que era importante que estuviera en las ferias regionales y no solo en las ferias regionales, la ACLI también ha participado como, pues, perdón, repetir la palabra protagonista, en las librerías, en diferentes librerías Colombia que ha tenido la Filbo. ¿M? Entonces se ha dado la posibilidad de hacer un estudio editorial de editoriales no solo nacionales, sino internacionales, de hacer un trabajo de curaduría de qué se va a traer, de qué se va a importar, de qué se va a seleccionar para que esté en esa Filbo, que es, bien sabemos todos que no es solo para Bogotá ni solo para Colombia, sino que también tiene una importancia internacional. Y en todo este proceso ha aprendido mucho de editoriales independientes, de canales de distribución, y asimismo ha aprovechado ese conocimiento para empezar a distribuir desde hace, si no estoy mal, 5 años. Si hay gente ahí de la ACLI que crea, que sepa mejor eso y me diga que no, que fue hace 6, entonces por favor corríjame en los comentarios. Pero entonces toda esta experiencia que ha tenido la ACLI le ha servido para tener un fondo editorial de España, de Chile en su momento, de Argentina, que ha podido, primero, tener ahí a disposición de las librerías independientes que lo necesitan, que les hace falta, que quieren ampliar su catálogo, que quieren hacerlo más rico. Por ejemplo, en Hojas de Parra nos gusta bastante el fondo que maneja la ACLI. Eh, y como distribuidora también ha empezado a distribuir editoriales independientes colombianas. Pasa algo particular con las editoriales independientes colombianas y es que precisamente por la precariedad de muchas de las cosas, la distribución puede ser un costo adicional
que no todas pueden asumir. Entonces, si tú te das cuenta, muchas editoriales independientes se autodistribuyen. Entonces, por ejemplo, me pasa en Hojas de Parra que las editoriales toman la decisión de no tener una distribución para no tener que entrar en gastos adicionales. Lo que pasa es que la ACLI te va a facilitar, la ACLI y otras distribuidores te van a facilitar los canales de distribución. Yo no solo aquí estoy hablando como librero ni como parte de la ACLI, sino también como autor. Yo tengo un libro publicado en una editorial independiente que no tiene distribución en ninguna distribuidora. Se distribuyen a sí mismos. Y asimismo he sido consciente de que eso es un complique, eso es un trabajo adicional para la editorial. Que la editorial decida asumirlo por las razones que te doy, porque así también tiene mayor control o un control directo sobre sus inventarios, pero el hacer parte de un fondo editorial en una distribuidora también te va a dar muchas más facilidades. Entonces, si tú quieres que la ACLI te distribuya, simplemente acercarte, hablar con la ACLI, tenemos redes sociales por Facebook, tenemos redes sociales por Instagram, estamos en el directorio de la Cámara Colombiana del Libro. Claudia Cañas en este momento es la encargada de la distribuidora. Simplemente tienes que acercarte, hacer un trato. Dependiendo del fondo editorial que manejes, te vamos a distribuir y ya. Creo que eso es todo. Bueno, no, pues, pero porque yo, pues, digamos, personalmente yo no sabía que la ACLI también era distribuidora, o sea, pues conocía la ACLI y como Sí, lo que hay que saber sobre la ACLI, no, pues tiene yo unos tenía fondos idea que tenían editoriales una increíbles. distribuidora y me parece que es muy importante también para las personas de las editoriales independientes que nos están viendo, porque pues yo creo, pues, digamos, pues yo hago o estoy, digamos, como incursionando en el tema editorial, estoy montando una editorial. Entonces yo siento que también uno empieza a preguntarse como, bueno, ¿y cómo vendo mis libros? Porque bueno, después de que uno tiene el libro y ahora qué hago con esto, pues saber que existen tantos o diversos canales y que además la ACLI tiene uno en específico de distribución, pues está buenísimo saberlo para poder, digamos, también un poquito mover o mejor, para encontrar también otros espacios donde mover esas nuevas como publicaciones y esas editoriales independientes que surgen ahorita en Colombia y eso pueda llegar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Claro, también sucede que cuando hay tantas editoriales independientes que se distribuyen a sí mismas, es complicado en las librerías tener control de tantos distribuidores, ¿sí? En cambio, si un distribuidor hace acopio de varias editoriales independientes, para las librerías va a ser mucho más eficiente reportarle ventas a una sola distribuidora y por lo tanto el canal de comunicación va a ser mucho más expedito. Claro, de hecho hay librerías que no reciben los libros directamente de las editoriales, sino solamente a través de distribuidores, por Y ejemplo. de los Entonces, autores. Pasa con exacto. la ACLI, por ejemplo, que distribuye también autores, no solo editoriales independientes. Ah, ok. La ACLI ha hecho una labor importante en, pues, precisamente lo que hablábamos al principio, como la idea, una de los principales objetivos de la ACLI es darle visibilidad a todo este panorama. La ACLI ya ha hecho en la Filbo convocatorias a autores independientes para que tengan un espacio de exhibición especial. No sé si tú te acuerdas en la Filbo de hace 2 años, el stand de la ACLI en el pabellón de librerías independientes, de ediciones independientes, Ujú. perdón, ahí tenía su stand y había toda una sección dedicada exclusivamente a autores independientes. Y esto es, pues, obviamente ayuda un montón, porque los autores independientes también tú los veías en la misma Filbo con su libro, yendo de stand en stand, ¿será que usted puede poner este libro aquí? ¿Será que usted puede poner este libro aquí? ¿Sí? Claro. Entonces, claro, digamos que la ACLI además tiene la ventaja de que no es solo distribuidora, sino que además es un gremio de libreros independientes y de librerías independientes que tiene claro no solo que es un negocio, sino que también hay muchas cosas del mercado, de las políticas, y que va a saber cómo eso va a jugar a favor de la distribución, ¿no? Claro, y también pues es importante como
a veces, pues bueno, obviamente los autores abundan y quieren publicar muchas cosas, pero también como poder hacer una autopublicación funciona para que a lo mejor una editorial independiente se fije en ellos y empiece también como ese círculo de el autor con la editorial y la editorial con las librerías y con también como un poco para hacerse visibles, eso me parece que representa también una posibilidad muy bonita para los autores, porque pues muchas veces también la misma dinámica del mercado hace que pues, o sea, los editores pues no le cansen a poner tanto ojo a tantas, digamos, como a tantas propuestas que existen y tener también como ese espacio para que si yo mañana decido autopublicarme pueda también como tener al menos una ventana para que me puedan ver y hacer otro tipo de cosas, creo que también es muy valioso, sobre todo porque pues el autor es el primer escalón pues de hacer un libro, efectivamente. Sí, Entonces, eso también impulsa y abre como otras posibilidades de asociación entre las diferentes como cadenitas o diferentes espacios de la cadena de comercialización del libro. Yo creo, correcto. bueno, va a leer los comentarios, a ver si hay preguntas por aquí. Alba Inés Arias dice, en principio la ACLI era de formación, la búsqueda era crear una escuela para libreros. Bueno, pero chévere también ver cómo eso puede ir evolucionando. Yo siento que a mí se me hace que juntarse siempre es una buena idea y siempre está bueno, porque siempre es un mundo muy competitivo y uno siempre está queriendo competir con el otro, pero siento que en temas de librerías independientes, incluso de editoriales independientes, pues a veces son tan distintas y siempre tienen como objetivos tan diferentes que en realidad la competencia no es tan directa y se puede crear de verdad como una buena juntanza para ayudarse entre todos, porque pues seguramente la librería que es especializada en niños, pues no va a tener los mismos libros que tiene Hojas de Parra, por ejemplo, y así pues todos se pueden ayudar entre todos, digamos, no es como la feroz competencia, sino más bien como una sana solidaridad ahí entre todos. Me parece que esas historias que está contando Alba Inés están muy chéveres. Sí, Eh, no, y completamente. Marisela Guerrero Vélez dice, Librería Camino a Casa de Pasto está orgullosa de ser parte de la ACLI. Pues muchos saludos para ella. Y me parece muy bien, justamente por lo que decimos. Creo que la juntanza, poder hacerse conocer también como entre las otras librerías, que las librerías se puedan también como comunicar y no solamente comunicarse, sino también recomendarse entre ellas, es muy valioso y además porque la librería es el punto justo el punto focal en el que los lectores llegan a encontrarse con sus libros. Entonces, digamos, hay otros canales de comercialización que funcionan muy bien, pero las librerías son lugares muy importantes y también en la medida en la que se vuelven puntos de concentración de cultura y de espacios culturales, pues hay que seguir luchando por las librerías independientes, comprándole a las librerías independientes. Y ya yo creo que para que podamos cerrar y redondear un poquito, me parecería chévere que nos hicieras, si no un par de recomendaciones de libros que estés leyendo o que hayas leído en este tiempo de de editoriales independientes, a ver con qué de pronto nos quedamos por ahí. Dale. Antes de eso voy a decir un par de cosas que no quiero que se me queden por fuera, que De creo que no una. las dije. Primero, la ACLI ha hecho una labor importante y por eso insisto en la invitación a que si son librería independiente se unan, de hacer un diagnóstico para tomar decisiones más efectivas en leyes y etcétera. Entonces, por ejemplo, ha compartido encuestas, se ha encargado de recoger datos eh, de las diferentes librerías independientes en toda Colombia para poder asimismo tomar, lo que te decía, mejores decisiones. Esa por un lado. Por otro lado, ahorita se está conversando a miras a futuro a hacer, primero por un lado con la RELI, Red de Editoriales y Librerías Independientes, es de México, Ajá. y por otro lado con la Asociación Colombia, con la Asociación de Librerías Independientes de Chile, para buscar ya expandir este ejercicio de la asociación independiente más allá de Colombia a nivel Latinoamérica, que es bien importante. Eso está súper chévere.
Bueno, esas dos cosas, así que no quería que se quedaran por fuera. Y bueno, recomendemos. Hay un libro que distribuye la ACLI Ajá. que se llama La gran imagen no tiene forma, de François Julian, editorial Alpha Decay, que es un libro interesantísimo. Puede ser un poco pesado porque es filosofía, Ok. eh, pero yo que no soy filósofo ni sé de filosofía, lo leí maravillado porque hace un gran estudio y una gran mirada de cómo el arte en China, en Japón, principalmente en China, ha evolucionado tan diferente de lo que ha evolucionado en Occidente, entiéndase Roma, Grecia, y cómo ese arte habla completamente de las formas de pensar, de la tecnología, de cómo han cambiado cada una de esas sociedades por su lado. Gran libro. Ok. Espérate, Eh, repítelo para que lo podamos tener aquí por si nos lo llegan a preguntar. Esa es La gran imagen no tiene forma, de François Ok. Julian. Ok. Y otra recomendación. eh, ush, cuando uno le hacen esas preguntas es horrible. Sí, yo sé. Bueno, no, te voy a recomendar uno que no distribuye la ACLI, Ok. que distribuye el colectivo Huracán, que se llama Las 19 en Aguas. Es una novela histórica entendiéndose desde el concepto de novela histórica que se ha transformado últimamente, porque antes se entendía por novela histórica una novela que solo buscaba contar de forma narrada unos hechos que sucedieron, pero ahora la novela histórica se está entendiendo desde un replanteamiento histórico desde la experiencia personal. Entonces, esta es una novela que se llama Las 19 en Aguas, de César Mackenzie, publicada por Animal Extinto Editorial. Una novela bien rarita, es la historia de una familia a finales del siglo XIX en Bogotá, que no solo juega con las voces y busca, digamos, reproducir y hacer una cosa muy polifónica de las diferentes voces de los cachacos de la época, de la gente que llegaba de afuera, sino también pues, nos cuenta la Bogotá de ese momento y las cosas truculentas que pueden suceder en una sociedad del siglo XIX. Muy buena. Buenísimas recomendaciones, muchas gracias. Yo me voy a atrever a recomendar algo. Y es que, pues bueno, mi tema es la música y a mí me encantan los libros sobre música. Y pues digamos, la última parte de la pandemia estuve leyendo un libro muy interesante que escribió Daniela Cura, que es una investigadora musical, que es sobre Esther Forero, se llama Esther Forero La Caminadora y es de la editorial Artimaña, que es una editorial nueva también. Y es un libro muy interesante porque Esther Forero siempre ha sido vista en Barranquilla. Digamos, el sobrenombre que le tienen es la novia de Barranquilla y Daniela Cura lo que hace es una interesante reflexión y un análisis muy bonito sobre cómo Esther Forero, digamos, ha sido vista desde un punto, digamos, como que la han analizado desde un punto de vista muy desde el machismo un poco, y ella lo que hace es reflexionar y hacer un análisis de la vida y la trayectoria artística de Esther Forero desde una visión mucho más, digamos, desde el feminismo, desde su trayectoria, desde cuál ha sido la importancia de Esther Forero en la cultura del Caribe y en la cultura de Barranquilla. Entonces, si les interesa la música y si les interesa también las mujeres en la música, es un libro súper recomendado. Yo aquí pues ya me boté. Entonces, pues muchísimas gracias, Santiago. Creo que la conversación ha sido muy bonita, muy fructífera. Me gustó muchísimo porque además aprendí yo también un montón más sobre la ACLI. Y me alegra que las librerías independientes se junten, que además son un montón. Yo no sabía que eran tantas, yo pensé que eran menos, son casi 50 librerías en la ACLI y siento que después de esto a lo mejor los libreros independientes que no están ahí se van a interesar un tricito más.
Muchas gracias por tu tiempo y pues yo además voy a aprovechar para hacer una última cuña de nuevo y es, yo soy egresada a los oficios del libro que ya les conté al principio, que es un programa de la Universidad de los Andes que propende porque las personas conozcan la industria editorial o digamos empiecen a trabajar en la industria editorial, así que las inscripciones todavía están abiertas para los cursos que hacen parte de este, digamos, este curso largo de los Andes, así que en la página de la universidad en educación continuada pueden encontrar toda la información por si están interesados. Es un curso súper chévere. Yo salí con una idea de editorial que ya estoy haciendo realidad. Así que anímense, si les gusta el mundo editorial, es un mundo precioso, un mundo de cultura, un mundo de gente divina. Así que, pues bueno, todos muy invitados. De nuevo, muchas gracias, Santiago, y pues bueno, nos veremos en otra ocasión seguramente. Y gracias a todos por Muchas vernos. gracias.